Sí, he comenzado a pensar en esa posibilidad, pero lo he dicho sobre la base de un análisis muy riguroso, que tiene muchos elementos. Algunos han querido poner esto en términos de que se estaba esperando un fallo para salir a hacer campaña. No hay tal cosa. Yo tengo que tomar en consideración qué pasa en la esfera política en la que me muevo, el pacto histórico. Eh, si tomo esa decisión, ¿va a permitir consolidar la unidad del pacto histórico o va, por el contrario, a ser un elemento que genere algún tipo de ruido o interferencia con lo que se viene logrando? ¿Qué pasa con los otros compañeros precandidatos y precandidatas? ¿Cómo verían eso? ¿Qué clase de opinión merece una postulación de este tenor? Bueno, todo eso tengo que considerarlo junto, repito, pues todo precandidato debe hacerlo a la situación de salud que tiene, ¿no? Entonces, cuando yo tenga claridad sobre este asunto, y obviamente pues aquí el tiempo tampoco es ilimitado, pero cuando tenga elementos serios que me permitan tomar esa decisión de una manera clara, entonces sí, evidentemente daré a conocer ante la opinión si opto por esa posibilidad o por otras, y ya veremos cuáles son. Saludamos una vez más desde la bella, calurosa ciudad de Málaga, al sur de España, con el corazón, por supuesto, puesto en Colombia. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y deseamos que tengan un fantástico y bendecido día. Martes 5 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1094 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Iniciamos este video con esas palabras del senador Iván Cepeda. Ayer nos quedamos esperando la locución, estoy un poco trasnochado, no anunciaron la locución y después, mucho después fue que anunciaron que la cancelaban. Bueno, pero mientras estábamos esperando la transmisión vimos esa entrevista que concedió Iván Cepeda a Holman Morris, a Señal Colombia, y la verdad pues nos entusiasma mucho. Saben que mi candidato o el que quiero que llegue también a esa consulta es el senador Iván Cepeda, así que esperaremos a ver qué ocurre, pero entonces eso también nos abre la posibilidad que se pueden incluir más candidatos en ese tarjetón, en esa consulta para octubre, ¿no? Los tiempos están relativamente cortos, no sé, para organizar y para si los tiempos por parte de la registraduría están acorde con lo que se tiene y si en el momento hay 7, si se pueden incluir más candidatos, porque por ejemplo también nos preguntamos qué pasó con Camilo Romero, qué pasó con la candidatura de Camilo Romero, que no está en la candidatura, en ese tarjetón del pacto. Entonces pues son dudas que nos quedan y aparte pues lo que decimos, que si ese tarjetón se pueden incluir todavía más precandidatos. Esperamos entonces lo que decida, lo que termine por decidir el senador Iván Cepeda. Escuchamos las consultas que tiene que hacer, hablar incluso con el pacto histórico. En lo personal pienso que es una candidatura que agrandaría ese debate que se presenta obviamente pues de nuestro lado, ¿no? Del lado progresista. Que siga enriqueciéndose ese tarjetón y que tengamos pues varias posibilidades de elección, eso sí, sin atacar las campañas, eso es lo que queremos hacer y no vamos a imponer. Acá decimos, nos inclinamos por el senador Iván Cepeda, no sabemos al final qué vaya a pasar, qué va a pasar con su candidatura, pero también lo que tenemos que dejar claro es que apoyaremos la candidatura que termine elegida y eso sí, con toda, porque esta gente no puede volver. Entonces comenzamos con esas palabras del senador Iván Cepeda,
Entonces, pues sigamos por la misma línea. Ayer vimos también el lanzamiento oficial de la candidatura de la senadora María José Pizarro, una puesta en escena bastante bonita, me gustó, la verdad. Estos aplausos y este movimiento así, no digo, ¿no? Opinión. Me parece mucho a cómo se hacen las campañas aquí en España. No sé si de pronto ella esté asesorada por algún español, pero así prácticamente son las puestas en escena acá en España, y Podemos, por ejemplo, utiliza mucho este tipo de escenario redondo, ellos en la mitad, en fin. Vamos a ver qué ocurre, pero la puesta en escena de la senadora estuvo muy bien el día de ayer. María José Pizarro, sí, es el eslogan de campaña que decimos, como decimos, esto lo publicó Daniel Bejarano, que viva Petro y que vivan nosotros, o que vivan los que estaban en ese momento, en ese acto. Eso ocurrió en la ciudad de Bogotá. Repetimos entonces el lanzamiento oficial de la campaña presidencial Pizarro sí, el cambio que continúa. Vimos que la senadora también en esa presentación estuvo acompañada de representantes del Pacto Histórico. Aquí vemos esa imagen, María del Mar Pizarro, David Racero, a Heráclito Landines, también lo vimos ahí. Allá vemos a Gloria Flores también, que es otra precandidata, y también vemos aquí a Dorina Hernández, ¿no? Entonces, muy buena el lanzamiento, más imágenes, y por aquí tenía la imagen que va a ser central, ¿no? Con la imagen esta, Pizarro sí, la imagen que van a utilizar, me imagino que pues esa es la imagen central. Pues Colombia, hoy doy un paso al frente por nuestro futuro. Con el corazón firme, lleno de ilusión, alegría y la firme convicción de que estamos en el camino correcto, hoy presento mi precandidatura a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. No es una decisión personal, es un compromiso con ustedes. Mi propósito es cuidar y darle continuidad a este proyecto político que ha nacido de la esperanza, de las luchas del pueblo colombiano, de las calles, de los territorios. Los invito a sumarse a esta campaña no para seguir a una persona, sino para escribir el próximo capítulo de nuestra historia. Y quiero hacerlo con ustedes, sus ideas, sus afectos, su fuerza, su compromiso con esta causa colectiva, vida digna, oportunidades reales y derechos efectivos para nuestra gente. Acompáñenme en el evento de lanzamiento de la precandidatura presidencial, como decimos, fue el día de ayer en el Teatro Panorama, en la ciudad de Bogotá, y hubo transmisión a través de las redes de María José Pizarro. Ahí estuvimos viendo bastante de este lanzamiento. Volvemos a ver aquí la imagen de María José Pizarro. ¿Listo? Arrancan entonces esas precandidaturas. Por otro lado, también Gustavo Bolívar, supimos que le renunció el jefe de campaña, el jefe que le estaba asesorando, uno de los asesores de su campaña. Le decía que se cortara el pelo, que se pusiera corbata, y Gustavo Bolívar no estaba de acuerdo con eso. Pues ese tema ya es personal, lo puedo decir, pues si se maneja bien el tema, no es lo importante el pelo, aunque mucha gente dice, ay no, que es coletas. Aquí también pasaba mucho con Pablo Iglesias. Cuando él fue vicepresidente, él tenía la coleta, el de la coleta le llamaban acá. Al final terminó cortándose el pelo, pero Gustavo Bolívar dice que no se corta el pelo, que él no se pone corbata, en fin. Bueno, lo importante son ¿cuál es el programa de gobierno? ¿Cuáles son las propuestas que propone, las propuestas que tiene cada uno, las propuestas que proponen, las propuestas que tiene cada uno de ellos y con las cuales van a convencernos, ¿no? Repetimos, lo importante aquí es analizar los proyectos, más que caras, como lo dijo también Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Bolívar, también su campaña ya ha arrancado y publica lo siguiente. Hoy propuse a las y los precandidatos del Pacto Histórico a la consulta del 26 de octubre un pacto de no agresión. Aceptaron.
De mi parte, pues todas las garantías para cumplirlo, ojalá sea recíproco en pro de una campaña limpia, lo que nosotros también esperamos. La unión es el único camino para repetir el triunfo en el año 2026. Pues de eso se trata, ¿no? No queremos agresiones entre las campañas, no queremos ataques, no queremos imposiciones. Queremos que se dé un debate en el cual nosotros tenemos la última palabra, ¿no? Entonces de eso es que se trata, de conocer los proyectos, los planes de gobierno, cuáles son sus propuestas, que se haga somos hinchas de un debate, que se haga un debate, que se transmita por los medios alternativos, una unión de medios alternativos, y que lo más importante es que se sirva estos medios alternativos sirvan como puente para que ustedes transmitan las preguntas en ese debate. Eso sería fabuloso. Esperamos pues que ya que están arrancando todas las campañas, pues bueno, la de Carolina Corcho hace rato está recorriendo el país, por ejemplo, pero ya que se oficializa, pues entonces queremos eso es lo que necesitamos. Proyectos. Y como estamos, entonces sigamos por la misma línea. Estos son como entrantes. Pues Carolina Corcho, ¿qué ha pasado con Carolina Corcho? Pues Carolina Corcho ha dado mucho que hablar, ese debate en el cual se veía muy por encima de las otras candidaturas. Gustavo Bolívar también estuvo ahí, pero de verdad el debate que dio y lo que nos mostró es que esa oposición, sí, wow, qué candidaturas terribles, un poco de sandeces, era lo que estaban diciendo esos otros precandidatos de la derecha. Pues uno de esos momentos fue cuando Carolina Corcho le responde a María Fernanda Cabal. Apenas se enteró, doctora Cabal, que aquí cerraban hospitales, que hay un negocio enquistado en las farmacéuticas para no entregar medicamentos. Es que para eso es la reforma, para resolver ese problema, y ustedes de manera irracional e insensata han obstruido en el Congreso de la República con mentiras durante 3 años la solución para que se pueda resolver esos negocios. Y la evidencia también es que la Contraloría General de la República dice que hay 14.2 billones de pesos embolatados en los últimos 4 años. Y ustedes callados frente a eso, incluido quienes dicen aquí que les gustan los datos, que hay que discutir sobre los datos. Ese dato no les llama la atención. El único dato que les llama la atención es el inaceptable robo. Miren la cara de Oviedo. La UNGRD por 25.000 millones de pesos, pero el de 14.2 billones de pesos, quedémonos callados, para ver cómo culpamos al gobierno del presidente Gustavo Petro de algo que tiene que resolver el Congreso y que con mentiras, propaganda y obstrucción no han permitido que se resuelva. Tome su respuesta. Bien por la doctora Carolina Corcho. Aparte publicó en su cuenta de X: vamos por una consulta ejemplar, participativa, popular, paritaria y de unidad. Colombia tiene una cita con el cambio y con la dignidad este 26 de octubre. La fecha, el 26 de octubre. Yo la veo encima. Bueno, todavía hay tiempo, pero me refiero al hecho de la registraduría. ¿Ya está puesto en marcha todo esto? Lo que preguntábamos también al principio, la decisión del senador Iván Cepeda, entonces le da tiempo para incluirlo en ese tarjetón, llamémoslo así. ¿Qué pasó con Camilo Romero? En fin, vamos a esperar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pero quería entonces comenzar el video pues con estos apartes de varias candidaturas. No es publicidad política pagada ni nada de eso. Lo que queremos acá es pues darle visibilidad a las acciones y a los movimientos que están haciendo, y cuáles son. Lo que queremos es escuchar propuestas, cuál es ese proyecto de continuación del gobierno del cambio. Listo. Pues mientras vamos entrando entonces ya en materia, mientras esto ocurría, por otro lado también vimos las imágenes que ha publicado Gonzalo Guillén. Ha publicado imágenes de uribistas de Antioquia que se preparan para sus coreografías para la posible marcha, ¿no? La marcha que tienen pactada para este 7 de agosto. Entonces Gonzalo Guillén ha publicado unas imágenes de esos ensayos para esas marchas. Ojo, escuchen.
Bueno, pero como les digo, mientras estábamos acá esperando el inicio de la locución presidencial, estaban pasando cosas y muchas veces pues nos impide la diferencia de horas pues prender los aparatos y ponernos a grabar prácticamente aquí a horas de la madrugada, ¿no? Entonces estábamos acá atentos a lo que estaba ocurriendo y ocurrieron muchas cosas en torno al Matarife, ¿no? ¿Qué pasó con la sentencia? ¿Ya está detenido? Mientras, bueno, eso y nos lo preguntábamos en el video anterior. Entonces tenemos acá preparado pues como un orden cronológico, como venían ocurriendo las cosas y como ya las iba aquí cuadrando para el video, precisamente para este video, ¿no? Lo primero que emite es el senador Iván Cepeda un comunicado a la opinión pública. El magistrado Ramiro Riaño está impedido para conocer tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es el título del comunicado. Acá Iván Cepeda, Juan David León Quiroga, Miguel Ángel del Río Malo y Reinaldo Villalba Vargas, en el proceso en que la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, el 1 de agosto de 2025, condenó en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, nos permitimos informar que el día de hoy distintos medios de comunicación informaron que la defensa del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, interpuso una tutela en contra de la juez 44 penal del circuito de Bogotá por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso, la libertad y la presunción de inocencia con ocasión de la decisión de ordenar prisión domiciliaria inmediata del exmandatario, ¿no? Consultado el proceso en el aplicativo de la rama judicial, advertimos que en efecto fue radicada una tutela en contra del despacho judicial que por tanto le correspondió al magistrado Ramiro Riaño. En el pasado, el magistrado Riaño conoció de otra acción de tutela interpuesta por el exmandatario por intermedio de su abogado Jaime Granados, en la que el 11 de febrero del 2025, el mismo día en que fue radicada, decretó una medida provisional que suspendió el juicio oral, a pesar de encontrarse impedido, hecho que puso en conocimiento de la sala hasta el 14 de febrero del mismo año y que fue declarada fundada el día 17 del mismo mes y año por la sala dual con ponencia del magistrado Leonel Rogeles Moreno. Por tanto, dado que en el artículo 39 del decreto 2591 de 1991 dispone que el juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente y que la base fáctica que motiva el impedimento subsiste, hemos solicitado que se dé trámite al impedimento para que sean los dos magistrados restantes quienes valoren la acción constitucional y decidan sobre las medidas cautelares y la controversia de fondo. Iván Cepeda Castro, Juan David León Quiroga, Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, y aquí vemos el comunicado que han emitido, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, un magistrado impedido. Pero si nos ponemos a ver la tutela, este documento, entonces vemos Tribunal Superior Penal, ponente Ramiro Riaño, ¿no? Aquí vemos el ponente, listo. Pero aquí me llama la atención mucho, es que vemos el demandante, entonces dice acá Jaime Enrique Granados, espere, lo ampliamos para que ustedes también lo vean, porque me llamó bastante la atención. Y no solo a mí, he visto varias personas también que les ha llamado esto mucho la atención. Demandantes: Jaime Enrique Granados Peña, AP, Empresas Públicas de Medellín. AP, apoderado, no sé. Pero, Empresas Públicas de Medellín. Y Álvaro Uribe Vélez. Demandados, juzgado 44 del Circuito Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. Extraño esto, ¿no? Extraño. Vaya. Bueno, seguía avanzando la noche, yo aquí esperando, y publica Miguel Ángel del Río lo siguiente. El Tribunal Superior de Bogotá le niega a la defensa de Uribe la medida provisional que buscaba su libertad frente a la decisión de imponer prisión domiciliaria en su contra, interpuesta por parte de la juez 44 penal del circuito en decisión de condena.
Ampliamos, nos vamos a Radio Nacional de Colombia. Efectivamente, el Tribunal Superior de Bogotá le negó esa solicitud de la defensa de Uribe de suspender provisionalmente su detención domiciliaria. El hacendado continuará entonces preso en su propia hacienda, ¿no? Como posteó Gustavo Petro y tanto que han rajado de ese post. La sala penal del tribunal concluyó que la petición no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para decretar una medida provisional. O sea que estos abogados nos seguimos preguntando, ¿es que sí son tan buenos? ¿O es que tenían el aparato judicial presuntamente a su favor, no? Es que es extraño. Y por ahí leí en el lado oscuro que estaban diciendo eso, oiga, esos abogados, ¿qué? Esos abogados no sé. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una solicitud de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez que pedía suspender de manera provisional la medida de detención domiciliaria en su contra. En la acción de tutela presentada por su abogado, lo vimos, Jaime Granados, pero vea que no habla de la EPM. Se argumentaba que la decisión preferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá vulneraba los derechos fundamentales de Uribe Vélez, bla, 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 bla. Bajo este contexto, Granados argumentó en la tutela que el juzgado, al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata, a pesar de que la condena fue proferida en su contra, no se encuentra en firme, había vulnerado los derechos de su cliente, bla, 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 bla. Entonces aquí vemos el documento Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, asunto por medio de este pronunciamiento, el tribunal resuelve la solicitud de medida provisional presentada por el apoderado judicial del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, adelantada en su contra a cargo del juzgado 44 penal. Antecedentes y libretista del trámite constitucional, bueno, decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá resuelve, primero, no decretar la medida provisional solicitada por el apoderado del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Segundo, comunicar al accionante y a su apoderado esta decisión por el medio más expedito y eficaz y advertir que en su contra no proceden recursos. O sea, que se queda allá, no sé dónde es que se va a quedar, en el ubérrimo. Bueno, negada esa solicitud, ¿no? Pero como siempre, la derecha y ahora este Melquisedec se está pasando de la raya. Hace rato, ¿no? Pero en los últimos días y en las últimas horas, después de los chats chimbos que publicó la innombrable, pues, hoy ayer mandó un post que no sé, pero esperamos que se tomen acciones, ¿no? Porque lo que posteó ayer este tipo muestre pruebas, es que deberían de verdad caerles una demanda, pero bien grande. Listo. Pero entonces el Melquisedec postea, la justicia tan lenta siempre. Se volvió rapidísima, flash, en menos de 8 horas. Un magistrado leyó 1114 páginas y seguramente parte del expediente y resolvió de plano una solicitud de medida cautelar en tutela contra sentencia judicial. Con ese ritmo, la apelación contra la sentencia saldrá en 48 horas o menos. Postea eso, Melquisedec Torres. Y aquí viene la peinadita de Gustavo Petro. Mucha ignorancia, producto de dejarse dominar de la ideología. El procedimiento es rápido porque es una tutela en primera instancia. Eso lo ordena la Constitución. Dejen de irrespetar a la justicia porque les golpea el patriarca. No pueden pensar sino lo que piensa el patriarca. El patriarca, ya le había dicho el hacendado, ahora el patriarca, no, mejor dicho, el Uribe está revolcándose. El patriarca, ahí está la respuesta que le dio Gustavo Petro. Entonces, pues el debate está dado. Por el momento, entonces, ni Uribe se presenta para entregarse, ni el IMPEC cumple con el deber inmediato de conducirlo al sitio de reclusión donde estará preso 12 años. El AMPA es superior al Estado, lo publica Gonzalo Guillén.
A partir de ahora se vendrá toda una operación de ataques y entrampamientos en contra de nosotros, las víctimas y sus representantes, lo publica Miguel Ángel del Río, con ocasión a la justa condena de Uribe. Así como enfrentamos el proceso judicial por largos años, lo haremos con sus retaliaciones. Y una de esas retaliaciones la vimos por parte de Tomasito. Tomasito quiere también un poquito de lo que ya se le dio a su papá, ¿no? Tomasito Uribe. Mira lo que publica. El jefe de las FARC y el gobierno usan a sus contratistas de comunicaciones para intimidar jueces y fiscales. O sea, este tipo de verdad es bruto, ¿no? Es que son brutos con ganas. ¿Ah? Habla de intimidar jueces y fiscales. Y cita a Daniel Coronel. Atención, tutela del expresidente Álvaro Uribe para evitar su detención fue asignada al magistrado Ramiro Reaño, quien hace meses se declaró impedido para intervenir en este caso. Eso sí, declaró su impedimento después de decidir a favor de Uribe. Ese es el post que toma y cita Tomás Uribe. Intimidar jueces y fiscales y dice, por favor, difundir. ¿No? Es bruto con gana. Entonces, la campaña, ¿no? Por supuesto, inmediatamente empezaron a replicar. Y aquí estamos con Heidi Sánchez Barreto. Porque independientemente de nos caiga mal, a mí en lo personal, Daniel Coronel, yo no me lo paso. Eso ya lo he manifestado aquí. Pero independientemente de eso, ese señalamiento por parte de Tomás Uribe, sabemos la historia de Coronel, ¿no? Vive hace mucho tiempo fuera del país precisamente por todo esto, ¿no? Y traemos a la FLIP, ¿no? Mencionemos a la FLIP, porque la FLIP no está encargada de censurar contenidos, ¿no? Hemos visto, yo siempre tomo el caso de Claudia Julieta Duque, periodista estigmatizada hasta donde más, o sea, lo peor que pueden hacer con una persona lo cometieron con esta periodista y ella creo que está fuera del país, al igual que Daniel Coronel. Qué tristeza no poder uno volver hombre a su tierra. Grave esto. Entonces, la FLIP, encargada de censurar contenidos, no, esa no es su función es proteger a los periodistas. ¿Dónde está el pronunciamiento de la FLIP en torno a este señalamiento de Tomasito hacia Daniel Coronel? Los mismos que el director de la FLIP, recordemos, ha escrito artículos en Cambio, el portalucho de Daniel Coronel. Pero ahí ha escrito, ahí le han dado espacio para publicar columnas, ¿no? ¿Dónde está la FLIP? ¿Dónde está la FLIP? Entonces aquí sí se demuestra que es una entidad politizada. Saldrá con algún comunicado chimbo por la presión, porque es verdad lo que dice, y por eso comparto acá este post de Heidi Sánchez Barreto. ¿Dónde está la FLIP para exigir respeto a la prensa? ¿No? Y ojalá, pues se le meta una demandita, porque como dice acá Heráclito Landines, Álvaro Uribe ordenó interceptar comunicaciones y hacer seguimientos a jueces, magistrados y a periodistas como Daniel Coronel. Y ahora su hijo quiere repetir la historia, intimidar a la prensa independiente. ¿Dónde está la FLIP? ¿No? Y decimos, esto es una jugada y todo esto es estratégico. Vean este post del lado oscuro, Úrsula se hace llamar. Tocar a Álvaro Uribe fue tocar el núcleo. Ahora sí, prepárense. Tomás y Jerónimo dejaron de ser nombres de familia. Hoy son voz, indignación y defensa. Y esto tiene peso político. No los pierdan de vista.
Pero volvamos al post de Heráclito Landines respondiéndole a Tomás Uribe, ¿no? Que dice, Tomás Uribe lo vimos, que el gobierno usa contratistas de comunicaciones, el jefe de las FARC, para intimidar jueces y fiscales, ¿no? Entonces ese es el argumento que inmediatamente salió a replicar la derecha, que el gobierno intimida jueces y fiscales, en algo legal, como lo que publicó Daniel Coronel y lo que ya vimos, ¿no? Esa asignación a un magistrado que hace meses se declaró impedido para intervenir en ese caso, pero metió la mano y se declara impedido después de decidir a favor de Uribe, ¿no? Entonces, así es que están acostumbrados. Y nos preguntamos, Granados, entonces sí es tan gran abogado. Porque aquí le están metiendo una tendita de esas lindas, ¿no? Y ojo, Lombana, atendiditos, ¿no? Y atendidos también por Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río. Tome, para más. Cinismo es lo que uno ve acá, ¿no? O es que Tomasito no sabe, o es que se hacen los gilipollas, ¿no? Entonces, cinismo. Y vean el cinismo, porque ayer en el video hablábamos, y todo ese post de Gustavo Petro que envió, un post que analizamos en el video de ayer, y los tentáculos de la fiscalía, los tentáculos de Marta Mancera, esa pregunta que hace Angélica Monsalve, que hicieron el atentado el 5 de junio y el 7 de junio dejaron libre a Papá Pitufo. Esas revelaciones que ha hecho Gustavo Petro de la Junta del Narcotráfico de Abu Dhabi y todo esto, ¿no? Francisco Barbosa, Marta Mancera, ese pacto que le propuso Barbosa para que Mancera fuera ternada. Ayer leímos eso en ese post, para que Mancera fuera ternada por el presidente Gustavo Petro. Entonces, al no acceder Gustavo Petro a ese chantaje que estaba haciendo Barbosa, ¿qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los tentáculos? Y ahí están, que siempre se ha hablado, y la podredumbre dentro de esa fiscalía. Cínicos, sinvergüenzas, 94% de impunidad. Y son tan poquitos. Miren este post de Francisco Barbosa. Resulta que Juan Fraile postea por acá: insalvable la problemática de los colados en Transmilenio, la apatía y el desprecio de la gente hacia el sistema es salvaje. Y sí, es que vemos unas imágenes, ay María, es que en esas cosas nos falta tanto, y lo que ve uno acá, ¿no? Bueno, podrán decir que eso es un transporte de miércoles que no deberían ni cobrar, pero oiga, es que esto... Hay que validar. No sabemos cuáles sean las circunstancias de por qué se está presentando esta situación, por qué esos guardias de seguridad no hacen absolutamente nada. No es que los cojan a bolillo ni nada, pero hay que validar, dice. Hay que validar. No entendemos, pero son definitivamente imágenes grotescas, de verdad. Eso también, ¿cómo se cambia? Esa incultura ciudadana que desafortunadamente... Bueno, eso ocurrió, ¿no? Entonces reacciona Barbosa. Dice que esta es la consecuencia de tener autoridades y un presidente que desprecia el orden y la autoridad. Es muy difícil recomponer un país así. ¿Ah? Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto, y que Dios tenga misericordia de su alma. Y mire el miserable como se enorgullece. Le pregunta a Camilita: perdón, pero su merced, ¿qué aportó para mejorar el país? Aplicación de la ley. Pregunte por los condenados del estallido social en el 2021. La ley no se negoció. Miserable. Por acá le contesta también Heidi Sánchez: claro, genio, porque Petro también es el alcalde de Bogotá. ¿Qué tiene que ver Gustavo Petro? ¿Qué tiene que ver Gustavo Petro en eso? ¿Qué tiene que ver?
Son unas... Bueno, siguiente. Estamos en el lado oscuro. Ya iba a decir ñapa, no, todavía no son las ñapas. Estamos en el lado oscuro. Publica María Fernanda Cabal: el uribismo está más fortalecido que nunca. En 2026 vamos a ampliar nuestra base electoral. Ay, Dios. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque ayer Gustavo Petro también le respondía a César Gaviria, ¿no? Y decíamos el arrodillado de César Gaviria, ¿no? El arrodillado a Pablo Escobar. Y que es, al igual que los otros dos que acabamos de ver, otro cínico, igual o peor, en este caso, porque se fue en contra del gobierno de Gustavo Petro y su política de paz total, ¿no? Dice, la política de la paz o la búsqueda de la paz no se mendiga. César Gaviria hablando de mendigar. Pero ojo, que Uribe Vélez es lo peor. Pero sin César Gaviria no hubiera habido Uribe Vélez. Con Gaviria llegaron el paramilitarismo, el neoliberalismo y el me importa un culismo. Lo dice doña Ligia. Sí, señora. Sí, señora. Ese César Gaviria, el mismo que le entregó la cárcel de lujo, la catedral era, ¿no? La cárcel de lujo a Pablo Escobar. Le dio el gusto de de ser extraditado. Se le voló en toda la cara. Bueno. Dice que la paz no se mendiga, que se impone. Lo dice él, el arrodillado ante el narco más sangriento, más descaro imposible, lo dice Gustavo González González. Ese César Gaviria tiene el descaro de opinar. Pero ojo, mire lo que publica La Silla Vacía. En la casa de César Gaviria han estado conversando periódicamente los jefes de los partidos tradicionales para armar una gran consulta una gran consulta en el 26 de candidatos críticos de Gustavo Petro. Buscan que llegue Cambio Radical, que estuvo en la última reunión, y también el uribismo. Las perlas. La última reunión fue el lunes, asistieron César Gaviria y su hijo, Simón Gaviria, por el Partido Conservador Naide Ablel y Efraín Cepeda, por la U Alexander Vega, Clara Luz Roldán, por Cambio Radical Germán Córdoba. Se habló de una gran consulta en marzo. El bosquejo de la consulta que proponen los partidos es así: todos los candidatos que participen tendrán el coaval de todos los partidos y ninguno llevará un candidato propio. Es una especie de poliamor político en el que se juntan todos con todos. Toda esa reunida. Entonces son varias las reuniones, ¿no? Es una coalición antipetrista, no uribista, dicen, pero tampoco antiuribista, nos dijo. Ay, Dios. ¿Cómo les parece entonces? Reuniones permanentes, periódicas, entre César Gaviria y jefes de los partidos tradicionales. Nos preguntamos entonces, estos jefes de partidos han contado con, o todos los miembros de sus partidos saben de esas reuniones, o esto es decisión autónoma de los presidentes de los partidos, ¿no? Porque es que ya hemos visto en el caso de Alexander Vega que se ha pasado por el forro al partido, se ha pronunciado en varias ocasiones y resulta que varios miembros de su propio partido han salido a desmentirlo y que, hey, lo que usted dice no es lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros opinamos y no tiene usted por qué salir a hablar tomando vocería como si fuera todos una decisión unánime de esos partidos, ¿no? Pero, ¿cómo ven? ¿Cómo ven esas reuniones? Y aquí hacemos un frenazo. El centro, disque centro, calladitos, ¿no? El centrouribismo. Ni una sola palabra. Oiga, parece que les ha dolido más que a los propios de la derecha, ¿no? Ni una palabra. Entonces, nos preguntamos, ahora que leímos consulta en marzo, la consulta
Dice que de centro izquierda. ¿Eso qué? Yo sigo con ese tema. ¿Consulta de centro izquierda? ¿Perdón? ¿Perdón? Frente Amplio, por supuesto. ¿Con quién? Pues ya sabemos los partidos, eso ya lo tenemos claro, los partidos que componen el pacto histórico, y por supuesto, que eso no es suficiente. Pero entonces, por el momento entonces, Roy, Liscano, Murillo, JP, ¿no? Los de los verdes, que se va a enfrentar Luis Carlos Leal a él. ¿Perdón? Y de ahí salen presidente y vicepresidente, candidatos. ¿Perdón? Yo no sé. Llegamos así entonces a las ñapitas, por supuesto. Y antes de las ñapitas, me acuerdo aquí, otro más, Mr. Tax. Ese Mr. Tax, quien lo ve, el chiquitico. Uf, peligroso. Por allá leí. Estaba hablando incluso que tenemos que superar el petrismo, dejar atrás el petrismo. Así lo dijo. Entonces, que no se nos olvide, ¿no? 55-86. Vamos a llenar ese congreso de gente decente. De por Dios, el trabajo es impresionante que tenemos que hacer. Eso nomás es listo, listo, listo y no. Ya tenemos que estar moviéndonos. Elecciones al Congreso en 55-86. Alcaldes, gobernaciones, también que no pase tampoco lo mismo que ha pasado. Y vea, tenemos presidente, pero tenemos en las principales ciudades a Fico, a Char, a Galán, allá el Paraquito, el Pastorcito Paraco en Bucaramanga, y así, en varias, en Cali, por ejemplo, vea, ¿no? Eso no puede pasar. ¿Cómo queremos transformación así, no? Entonces, y por supuesto, la elección a presidente, pero antes de eso, la elección de candidata o candidato, que yo veo que estamos hoches, y más con las palabras del senador Iván Cepeda, entonces el tarjetón tiene que elaborarse ya. Ay Dios, es que yo la verdad veo todo este movimiento, inscripciones de cédulas, las personas que quieran participar, cómo participan, nuevos votantes, jóvenes, ¿eso qué? Las personas que están aquí fuera del país que quieran participar, entonces se van a abrir los consulados, se van a abrir esos consulados móviles. ¿Cómo es? ¿Cuándo empieza? ¿Sí o no? Porque aparte de esas personas que decimos, vamos a motivarlos, a no enredar a nadie con argumentos, entonces muchas personas también tendrán que ir a escribir la cédula, ¿no? Entonces, ojo, porque yo la verdad los tiempos los veo encima. Estamos agosto, septiembre, octubre. Agosto pasa volandito, 3 meses. Es que no son menos de 3 meses. Entonces, pues, ojo con eso, porque la verdad yo veo muy encima las cosas. Listo, primer ñapita. Ayer yo no sé qué fue lo que pasó, y este tema de las iglesias, ¿no? A veces dice uno, pero ¿cómo así? Contexto entonces, Armando Benedetti. Hoy nos reunimos en el Ministerio del Interior con más de 30 líderes interreligiosos. Ha quedado claro que la fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. No nos corresponde regularla en exceso ni ponerle límites. Nos corresponde garantizar que toda persona pueda ejercer su fe sin coacción, sin obstáculos y sin miedo. Eso sí. Nadie tendrá que pagar más impuestos ni enfrentar más requisitos por sostener un culto. No se cobrará por orar, ni se pondrán trabas técnicas a quienes quieran bendecir, reunir o consolar. Esto lo publica Armando Benedetti. El video tiene musiquita. La fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental. Lo acabamos de leer, ¿no? No nos corresponde regularla, nos corresponde garantizar que cada persona... Yo no sé, ahí se habla que representantes del pacto histórico, el gobierno tuvo que decirles, oiga, que retiraran eso. Vamos a ampliar más esta noticia, pero yo no entiendo esto. Esto se ve una descoordinación también impresionante.
impresionante en el tema. Por un lado se dice una cosa, por el otro lado se desmiente. O sea, esto también hay que corregirlo, y eso toca hacer las cosas bien, ¿no? Como también no me he hecho el bobo, digámoslo, no es que aquí quiera yo ocultar cosas, no, señores. Yo estoy esperando, ya vi el sargento Chalá y el ministro de Defensa. Sabemos todo. No voy a decir Phil primero, pero sí, cuando el sargento Chalá publicó eso, esos mensajes y todo lo que tiene que ver con el ministro Pedro Sánchez Zapateiro, no voy a darle visibilidad hasta que las cosas no avancen y ya entren investigaciones, porque son cuestiones muy, muy delicadas. Y dirán, pero usted ¿por qué dice eso y deja las cosas así? Bueno, vea. Había hablado con un suscriptor y le había dicho que este tema lo íbamos a tocar. Lo toco de una forma no rápida, sino para mí responsable, porque es algo gravísimo y ya se han recurrido a las instancias judiciales, que es como siempre actuamos acá en el canal. Ni estoy diciendo que no le creo a alguno, no, voy a esperar, y así pienso que debemos manejar esta información, y también quisiera algún pronunciamiento por parte de Gustavo Petro. Pero bueno, toquémoslo entonces, no de refilo, bueno, de una forma no tan profunda. El sargento Chalá publicó una denuncia, se ha desatado una gran polémica a nivel nacional a raíz de una publicación que hice en mi cuenta de X en la que compartí imágenes de unos chats. Estos mostrarían una supuesta conversación entre el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez y el general en retiro del ejército Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda. Grave. Los chats son de carácter sumamente delicado, ya que sugieren acuerdos y negociaciones y favores que, según los escritos, se estarían planeando a espaldas del presidente Gustavo Petro. Delicadísimo. Sobre este tema he recibido mensajes de apoyo y de desacuerdo. Algunos incluso me han advertido que estoy poniendo en riesgo mi credibilidad y puedo terminar muy mal, sugiriendo que los chats podrían ser falsos, manipulados o creados con inteligencia artificial. Todo esto, por supuesto, será objeto de investigación. ¿Vale? Un aspecto que no pasa desapercibido son las declaraciones del ilustrado y letrado coronel retiro Carlos Javier Soler, a quien denuncié en 2022 por un tema de contratos, logrando que fuera apartado de su cargo como secretario de Seguridad de Cali. En su intento por desacreditarme, este personaje terminó validando uno de los chats sin querer. En un mensaje motivado por su resentimiento y enojo, confirmó que el general Zapateiro sí estuvo en el Comando General de las Fuerzas Militares radicando una solicitud el 29 de julio del presente año a las 9:51 de la mañana. Esto ratifica el contenido de una de las conversaciones que expuse públicamente. Pedro, buen día, le escribo madrugada antes de que se ocupe mi general, ¿cómo se encuentra? Presuntamente esto es una conversación entre Zapateiro y Pedro Sánchez. Mi general, llama la atención en esto, repetimos, vamos a esperar, pero llama la atención Pedro y que le conteste mi general, ¿no? Mi general, ¿cómo se encuentra? Si logró radicar su solicitud en el despacho del almirante. Sí, Pedro, gracias. Esperemos que me solucionen este país como está. No se puede confiar en nada. Gravísimo. 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 Eso lo publica el sargento Chalá. Esperamos investigaciones que el mismo sargento dice. Que se analicen esos chats y todo lo que tiene que ver en análisis forenses que llaman, ¿no? Porque vimos los chats chambones de aquella, ¿no? Aunque esto no es por esa línea. Listo. Eso, contexto. Me voy para la cuenta del ministro Pedro Sánchez. Radiqué ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia penal por la comisión de los delitos de falsedad en documento privado, denuncia falsa contra persona determinada, así como querella por las conductas punibles de injuria y calumnia agravada por circunstancia La justicia actuará como corresponda. Como ministro de Defensa Nacional continuaré enfocado en cumplir con la misión constitucional, entregando lo mejor de mí a nuestros militares, policías, voluntarios de la defensa civil y personal no uniformado para proteger a todos los colombianos, sin distinción alguna. Ese es el bien supremo, la seguridad y la unidad de nuestra nación. Eso lo había anunciado el fin de semana. Yo tengo esto seguidito, porque como les digo, no voy a decir que fui el primero, pero sí, fui uno de los primeros que vi el chat del sargento Chalá. Yo lo sigo y él me sigue. Entonces, cuando él lanza un post, pues me llega la notificación y lo leí. Y lo he tenido aquí guardadito y le contesté a un suscriptor, vamos a tocar el tema. Pero ya viendo hasta dónde van las cosas,
Como digo, esto es delicado. Quisiera un pronunciamiento de Gustavo Petro, no sabemos, o sea, no creo que lo haga. Vamos a ver más adelante, el tiempo siempre. Pero acá lo preocupante es, por supuesto, la seguridad del presi. Eso es lo importante. Entonces, el fin de semana lanzó, ya vimos, radicó la denuncia. Las acusaciones infundadas y calumniosas que me vinculan con supuestos actos de traición al gobierno y corrupción no solo mancillan mi honor y reputación, sino que también constituyen un grave intento de desestabilizar a las Fuerzas Armadas y socavar la confianza entre estas y el presidente de la República. Y sobre todo también, más en todo lo que estamos viviendo. Por eso he querido ni dar mi opinión ni nada. En este caso, que hablen las autoridades. O sea, me imagino que Gustavo Petro está enterado de todo esto, ¿no? Incluso el sargento Chalá, cuando ha posteado, lo ha robado al presidente. En estos momentos de gran complejidad y volatilidad para el país es inaceptable y también un agravante que se lancen acusaciones sin fundamento con el fin de generar división, caos e incluso odio y violencia. Mi honor y lealtad son los únicos activos que poseo y no permitiré que sean mancillados sin consecuencias. Defenderé mi buen nombre por todas las vías legales disponibles. Los mensajes infundados, calumniosos y cizañeros divulgados en redes sociales contra mí son un claro ejemplo de injuria, calumnia y falsedad, ya que se basan en imágenes y conversaciones ficticias creadas con dolo. El lunes presentaré las acciones penales y civiles correspondientes. Ya vimos que efectivamente así lo ha hecho el ministro Pedro Sánchez. Y el sargento Chalá, el día de ayer, radicó a través de su correo institucional un derecho de petición solicitando una respuesta de fondo conforme a lo establecido por la ley. Mañana presentaré ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación los escritos correspondientes junto con las pruebas en mi poder para que se inicien las investigaciones pertinentes en su contra. Quiero dejar claro, las presuntas conductas irregulares que pueden derivarse de esta investigación son su exclusiva responsabilidad como un funcionario público. Utilizar el buen nombre de las fuerzas militares como escudo para evadir sus obligaciones no es ético ni listo. Así muestro este tema. Estaremos atentos, por supuesto, a la respuesta a ese derecho de petición de información que ha enviado el sargento Chalá y a cómo avanzan y si hay algún pronunciamiento también por parte del presidente Gustavo Petro. A mí me llamó mucho la atención también esta imagen que él publicó hace poco, precisamente el sargento Chalá, siempre listos, es hora de mostrar de qué estamos hechos, y esto es una foto en Palacio, ¿no? Así que esperamos que se aclaren esto, porque esto es grave, esto es bastante grave. Entonces, sigamos con las ñapitas. Aquí traigo a Derly López. Dice, el Ñeñe Hernández financiaba, brindaba y rumbeaba con Iván Duque, pero ahí nadie lloraba por la democracia. Qué curioso, el silencio patriótico. Mi amor, yo te la tomé, sí. ¿Sí me la tomaste? Yo te la tomé. ¿Ah? Yo te la tomé. Mario, resuelta el tema. Esas rumbas sí les gustan, ¿no? Increíble. Siguiente ñapita. Vamos a noticias positivas, que es lo que nos gusta y es el objetivo también de las ñapitas. Celso Tete Crespo, les dejo estos daticos oficiales muy positivos que poco les cuentan en la prensa corporativa. Ya son 190.504 nuevos cupos en las universidades públicas del país creados entre 2023 y 2024. En 2023 fueron 60.063 y en 2024 subió a 125.441 nuevos cupos. Los cupos en universidades privadas también crecieron. Si sumamos ambas, las públicas y privadas, ya son 2.563.000 estudiantes nuevos en las universidades, cupos, universidades. Entonces lo que nos interesa es, hay 2.563.000 estudiantes nuevos en las universidades, tienen su espacio y van a continuar con sus carreras, y este proceso va a continuar, la gratuidad de sus carreras, y sus familias pueden disfrutar ya y descansar y decir, hombre, por Dios, una de nuestras metas, que es darles un futuro a nuestros hijos, pues ya lo podemos realizar dándoles lo mejor que se le puede dejar a un muchacho, es el estudio o el deporte, ¿no? Una buena afición al deporte, pero afición y práctica del deporte. Pero eso es lo que nos interesa, que los cupos, que los estudiantes, vamos a ver quién termina renunciando. Por lo que vemos va a terminar renunciando la Jubinao a esa aspiración al Senado, entonces se le jodería la isla, así que esa va a revoletear como sea. Pero
Eso es lo que queremos, 2.560.000 personas nuevas que ya pudieron ingresar, así como hemos visto por allá los colegios que también van a seguir como universidades, tomando ejemplos como lo que hay acá en España, que los colegios también prácticamente lo que es 10º y 11, los chicos en 9º grado, hablando al término de Colombia, reciben un título que es la ESO, la educación superior obligatoria, con eso ya pueden decir, tengo el título de bachiller, ¿no? Pero si quieren continuar, entonces van a continuar en la universidad. Hay otra, los 2 últimos años los enfocan hacia lo que van a estudiar. Si van a estudiar publicidad, entonces artes, diseño y todo este tema. Si van a estudiar matemática, pues lo que quiera. Esos 2 últimos años se guían y se enfocan hacia las carreras que piensen continuar cada uno de los muchachos y muchachas, ¿no? Eso es así es acá. Entonces lo que nos interesa es eso, nuevas personas que están ya allá con su cuaderno, con sus apuntes, con sus libretas, llenos de esperanza y de ilusión por poder tener un buen plan de futuro, un mejoramiento de vida, tanto de las familias como de ellos mismos, en fin, eso es lo que nos interesa. Vamos a ver qué pasa con las renuncias. Mortalidad infantil, otra. Mortalidad infantil en menores de 1 año bajó 32%. Son 700 niños menos en 2025 y la tasa de muerte perinatal, bebés dentro del vientre, bajó 12%, 2.000 menos que en 2021. 2.000 menos, ¿no? Tanto las políticas educativas como el modelo de prevención en el salud en el gobierno del presidente Gustavo Petro son un éxito. Queríamos ayer, y estábamos atentos, era por eso la locución que se iba a hablar de lo que se está implantando en el sistema de salud, ese modelo preventivo que tanto se habla y que decimos, pues eso es lo que necesitamos y lo que se necesita en nuestro país, pues queríamos ampliar toda esta información con lo que se dijera en ese Consejo de Ministros. Esperamos entonces cuando ese Consejo de Ministros, esa locución, esperamos a ver cuándo queda reprogramada. Siguiente ñapita, ya vamos llegando al final de este contenido. El turismo internacional en Colombia creció 6.6 entre enero y mayo del 2025. Colombia recibió 1.9 millones de visitantes internacionales entre enero y mayo del 2025, un crecimiento del 6.6% frente al mismo periodo del 2024. Bogotá, Antioquia y Bolívar fueron los destinos más visitados. Bogotá, Antioquia, que vemos esta imagen espectacular de Monserrate. Monstruo Bogotá, ¿no? ¡Uah! Monstruo. Imagen publicada en la página de Radio Nacional de Colombia. Impresionante Bogotá, ¿no? No se ve fin. Tan chévere Monserrate. Hace años yo subía. Mi tía vivía en unas torres que hay ahí abajo, Gonzalo Jiménez de Quesada. Subíamos Monserrate, yo subí 45 minutos corriendo, me acuerdo muchísimo. Y subíamos las escaleras, vivía en un 21º piso. Subíamos las escaleras, bajábamos, ese era el ejercicio que hacíamos. Pero nos fuimos una vez allá, 45 minutos me gasté subiendo. No sé si haya sido un buen tiempo, pero nunca se me olvida esa subida a Monserrate. Es más, el día de la bomba del DAS, nosotros estábamos en ese apartamento en donde mi tía, en un 21º piso, ese edificio casi se cae, eso se tembló y queda siempre retirado a la 30 con 19 donde estaba, todavía está el edificio, y lo primero que vimos fue una nube gris, como cuando estalla la bomba nuclear, una bomba que se ve ese hongo rojo, naranja y de varias tonalidades, pues este era gris, y el helicóptero después dando vueltas todo el día. Ocurrió, eso fue a las 7 de la mañana, antesito de las 7 de la mañana, o pasadita a las 7 de la mañana. Yo recuerdo perfectamente también ese día. 5 días después me dañé la mano, precisamente en ese año. ¿Qué más, ñapitas? Venta de vuelos hacia Colombia entonces crecieron 9.2 en el segundo trimestre del 2025. Durante el segundo trimestre del 2025 se vendieron 310.666 tiquetes hacia Colombia, lo que representa un crecimiento del 9.2 frente al 2024. Dicen, los principales países emisores por tiquetes vendidos en el segundo trimestre son Estados Unidos con una participación del 39.4%, México 10.5% y finalmente Chile con un 6.5%. No aparece Europa todavía en estas estadísticas. Ya he visto, ahí va subiendo. Necesitamos que muchos más europeos vayan a
a Colombia. Este comportamiento también representa una oportunidad de crecimiento económico no solo para las ciudades tradicionales, sino también para otras regiones del país. Pues al analizar las principales ciudades de destino por cada país emisor, Estados Unidos, México, España, Brasil, Argentina y Canadá tienen como primera opción viajar hacia Bogotá. Sin embargo, para el caso de Chile, Ecuador, Perú y Guatemala, eligen antes a Cartagena. Otras ciudades que buscan son Medellín y San Andrés. Pues todo esto también depende de la aerolínea, ¿no? Hay una aerolínea que es una aerolínea pequeña, una aerolínea de bajo costo, se llama Plus Ultra, y esta aerolínea llega a Bogotá, pero de ahí a Cartagena. Entonces tú ves, el avión se desocupa porque mucha gente se queda en Bogotá y de ahí empiezan a regarse por todo el país o se quedan en Bogotá, y la mayoría de españoles que iban en ese vuelo, lo digo porque me ocurrió, pues se quedan o los bajan y nos montan en otro avión, pero tienen su conexión hacia Cartagena. Y el avión, cuando despega, esa misma aerolínea, despega de Bogotá, arranca el Airbus gigante, aterriza en Cartagena, ya se demora como 2 horas y ahí sí despega hacia Madrid. Entonces también depende mucho de las ofertas de las aerolíneas, ¿no? Pero la primera opción, Bogotá, muchas veces se da es por eso, ¿no? Pues de ahí cojo otro avión o me voy en bus o me está esperando la familia, me quedo unos días en Bogotá y después me voy para Armenia, para Cali, para Bucaramanga, para la costa, en fin. Pero pues eso también ocurre mucho. Ocurre bastante. De hecho, en la venta de tiquetes hacia los principales aeropuertos de Colombia, San Andrés y Medellín registraron mayor variación respecto a los otros destinos, con 45 y 15% de crecimiento. Pues muy buenos estos datos. Necesitamos que vayan a Colombia, que conozcan el país de la belleza, pero ese turismo, ese buen turismo, ¿no? Ese turismo depredador, y que ya sabemos también muchos por allá a qué es que van, y eso tiene que acabarse por supuesto, porque ese turismo por acá lo promocionan también mucho y ve uno muchas cosas, incluso hasta páginas, invitaciones de israelíes a armar combos allá en Colombia, o sea, ese turismo sexual que llaman, todavía se ve bastante. Listo. Vamos llegando al final, como lo digo, voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro y por el momento, a ver, tengo aquí al sargento Chalá, a ver si ha posteado algo, aunque está tempranito en Colombia. El hacendado, no. La inteligencia, sí, esto ayer lo vimos. La inteligencia artificial haciendo de las suyas, bodegas pagas por empresarios ricos manipulando la opinión pública. Esta adulteración, montaron a la jueza Sandra Heredia con esa foto, con inteligencia artificial. Ayer vimos, esto es un montaje. Los que no lo vieron ayer, esto es un montaje, esto es falso, de toda falsedad. Y no porque lo diga La Silla Vacía, sino ayer varias cuentas también hablaron de eso y lo publicaron. El burdo montaje también que hicieron. Listo, Gustavo Petro por el momento no ha posteado nada más, entonces pues dejamos aquí este contenido. Esperamos que haya sido de su agrado. He tocado varios temas, he tratado de manejar los ritmos del video, ¿no? Nos emocionamos, nos emberracamos, nos llenamos de coraje, de valentía y de ilusión y de fuerza, porque este 2026 va a continuar nuestro sueño progresista. El proyecto del cambio tiene que continuar. Esto no lo digo ninguna eslogan ni nada publicidad política pagada, no. Es lo que nosotros tenemos que decidir y tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Así que pa'lante, para atrás, ni para coger impulso. Eso sí, que nos quede clarito. Nos vemos entonces en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones, trillones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Miles de bendiciones y nos vemos en la próxima. Aquí, por supuesto, en Colombia con C de cambio. Por ahí me decían con C de condenado. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse al canal, las personas que no lo han hecho, es la invitación que le hacemos. Saben que necesitamos de ese apoyo de ustedes para que nuestro trabajo llegue a más y más personas. Ustedes no se imaginan lo que significa para nosotros un like, un compartir. Eso para nosotros es muy, muy importante. Lo digo yo y lo dicen todos aquí en esta plataforma, porque es la forma de crecer. Y si es de su consideración, por supuesto, pues les pedimos que compartan, que se suscriban, que activen la campanita y toda esa bla que ya ustedes saben. Nos vemos en la próxima. Feliz resto de día.